Bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Judas. Estuvimos mirando y vamos a continuar mirando el versículo 11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay tres temas apasionantes que desarrollar. Ya desarrollamos uno de ellos y es el camino de Caín. El que vamos a desarrollar hoy es el error por lucro de Balaán. Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Balaán cometió un error y lo vamos a mirar hoy. Y el tercer tema lo dejamos para después. Perecieron en la contradicción de Coré. Así que, mis hermanos, vamos a mirar el error de Balaán. ¿Quién fue Balaán? Él era conocido y respetado como un hombre de influencia espiritual. En Números capítulo 22, en el versículo 5 y el versículo 6 dice, Balac envió mensajeros a Balaán, diciendo, he aquí un pueblo ha salido de Egipto. Ven ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Quiero explicarles esto. Balac era el rey de Moab. El pueblo de Israel vagaba por el desierto y tenía que pasar por Moab. Pero Balac no quería a los israelitas. No querían que pasara por sus tierras. No quería ni siquiera mirarlos. Él quería destruirlos. Pero también Balac había escuchado la fama de este pueblo de Dios, que respaldado por el Señor, era bendecido. Y todo pueblo, todo rey, todo enemigo que se opusiera en su camino era quitado de en medio. Es lo mismo que nos va a suceder a nosotros en nuestra jornada, en esta vida maravillosa que Dios nos ha dado. Vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Vamos avanzando en el alcance de la misión y la visión que Dios nos dio. Pero, mis hermanos, van a aparecer obstáculos en el camino. ¿Puede usted estar seguro de que Dios se encargará de destruir, de quitar esos obstáculos y permitirte llegar a la meta que Él tiene para ti? Balac sabía esto. Él era enemigo del pueblo de Dios y entonces quería detener a Israel. Y lo que manda a hacer es enviar a llamar a Balaán. Balaán tenía una reputación entre las naciones como un hombre cuyas palabras se cumplían. Era un hombre tremendo, era respetado por los demás, era un profeta. En Números 24, en el versículo 4, dice, palabra del que oye los dichos de Dios, el que ve la visión del Omnipotente. Ese era Balaán, el hombre que escuchaba los dichos de Dios, el que miraba la visión del Omnipotente. Tremendo texto bíblico porque nos está revelando que Balaán es una persona que se mantenía en relación con Dios y que podía escuchar sus dichos y tenía discernimiento de lo que Dios quería hacer. Se le llama el que ve la visión del Omnipotente. Es una expresión que se usa en relación con los profetas verdaderos. Incluso Dios le habla directamente varias veces. En Números capítulo 22, en el versículo 9, Números 22, 12, Números 22, 20. Balaán no era un farsante, no era un adivino. Tenía contacto real con Dios, pero no era íntegro, sino era una persona que tarde o temprano iba a manifestar que su corazón no era correcto. Aunque Balaán tenía una conexión espiritual auténtica, el corazón de Balaán era codicioso. Dios le dijo claramente, no vayas con ellos. Números 22, 12. Balaán, no vayas con Balac. No tienes que ir a hacer nada ahí. Esa persona no ama a mi pueblo. Esa persona busca utilizarte para su propio provecho. No vayas. Pero Balaán insiste, esperando que Dios cambie de opinión. Balaán insiste esperando que Dios cambie de opinión. Entonces va con Balac, contratado para maldecir a Israel y poderlo destruir. Es una de las cosas más ingenuas
que Balaam podía hacer. Este es el error de Balaam, pensar que podía maldecir al pueblo de Dios. Pero cada vez que Balaam intentaba hablar mal contra Israel, el Espíritu de Dios lo tomaba y hablaba bendición. Aleluya. Números 23:8, 24:1 al versículo 10. Dice Números 23:23. No hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. No hay nadie que pueda maldecir a mi pueblo, dice Dios. No hay nadie que pueda proferir, aleluya, cosas contra mi pueblo Israel. Como tampoco no hay agüero contra los verdaderos cristianos. No hay adivinación. Cualquier persona que se somete al enemigo y trata de afectarte y afligirte y maldecirte, no va a ser respaldado por Dios. Al contrario, está peleando con Dios. Nada ni nadie puede tocarte. Hay personas que son un poquito creyenceras en esto de la brujería, la adivinación y otras cosas más. Y piensan que pueden ser afectados por los demás, que alguien les está haciendo daño, que alguien les echó algo, que alguien profirió alguna maldición. Mis hermanos, contra el pueblo de Dios no hay adivinación, no hay maldición, no hay nada que pueda realizar lo malo contra una persona que tiene a Cristo en el corazón. Alabado sea Dios, porque Dios protege a su pueblo, Dios protege a sus hijos. Esto es muy importante. Como no puede maldecir a Israel por cuanto el pueblo de Dios está protegido, le enseña a Balac, al enemigo del pueblo de Israel, que si logra hacer pecar al pueblo, ellos serán castigados. Balaam, repito, no pudo maldecirlos, pero aconseja a Balac y le dice: haz que las mujeres moabitas los seduzcan, los lleven a sus fiestas, les ofrezcan comida sacrificada a los ídolos y caerán por ellos mismos. En otras palabras, tú eres el rey de Moab. Utiliza a las mujeres más atractivas y seductoras. Recuerden que era un pueblo mundano, un pueblo que no conocía a Dios. Entonces, utiliza a esas mujeres, mándalas contra los israelitas, haz que los seduzcan, que estos vayan a sus fiestas. Cuidado con esto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Haz que vayan a sus fiestas. Ofrece comida sacrificada a los ídolos y ellos van a caer por sí mismos. Así lo hizo. El rey enemigo hizo lo que Balaam le aconsejó. E Israel, miles de hombres en Israel, cayeron en pecado sexual y en idolatría. En Números 25:1, la Biblia dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. Qué triste, y se inclinó a sus dioses. ¿Qué fundamentos más débiles de una persona que ha visto a Dios abrir el mar y los ha liberado de Egipto? De pronto, una mujer seductora de Moab llega, lo seduce y lo hace comer cosas sacrificadas a los ídolos y hasta inclinarse y adorar a los dioses falsos de Moab. ¿Qué falta de fundamento? ¿Qué falta de sometimiento? ¿Qué falta de confianza en Dios? ¿Qué falta de sumisión a Dios? Adulterio físico y espiritual. Abandonaron el pacto con Dios. Contaminaron sus vidas con los dioses falsos como Baal Peor. Y la Biblia dice que murieron 24,000 israelitas por el juicio de Dios. ¿Cuántas personas se dejaron arrastrar por aquellas mujeres seductoras, tentadoras, que los iban a llevar a las fiestas paganas para que adoraran a sus dioses y comieran comida sacrificada a los ídolos? ¿Cuántas personas cayeron? ¿Cuántos hombres? 24,000 israelitas resbalaron y cayeron y murieron por el juicio de Dios. En Números 25:9 dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Hermanos, no fue un enemigo externo el que destruye a Israel. Es el pecado interno que los debilita y los hace caer. Pero aún a pesar del pecado de esos 24,000 hombres, Balac no derrotó a Israel. Aunque murieron miles, Israel no fue destruido por Moab ni por Balac. Dios siguió siendo fiel a su pacto.
Después de juicio y de arrepentimiento, Israel avanzó hacia la conquista de la tierra prometida. El Nuevo Testamento denuncia a Balaán y compara a aquellos que hacen las cosas para Dios por avaricia, por amor al dinero, por enriquecerse con su trabajo en la obra de Dios. Repito, el Nuevo Testamento denuncia a Balaán y compara a aquellos que hacen las cosas para Dios por avaricia, por amor al dinero, para enriquecerse con su trabajo en la obra de Dios. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice, siguiendo el camino de Balaán, que amó el premio de la maldad. Balaán amaba el premio. Balaán quería enriquecerse. Balaán pensaba que podía maldecir a Israel y así lograr todo lo que quería. Pero se dio cuenta de que el pueblo de Dios es intocable. Alabado sea el nombre de Dios. En Judas, en el versículo 11 que leímos al principio, dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Son personas que buscan riquezas. No importa si tienen que hacer lo que sea. No importa si tienen que atacar a quienes atacan. ¿Cuántas redes sociales inventan mentiras? Ponen palabras en la boca de los ministros que son mentiras. Publican cosas que no son la verdad, exageradas para que miles de personas los vean, los sigan y así ellos puedan recibir mucho dinero. Personas que inventan noticias falsas, cosas impactantes. Tenga cuidado con esto. Mis hermanos, deje de pasar tanto tiempo en las redes sociales y vuelva hacia Dios, vuelva hacia la palabra de Dios, estudie la Biblia. Tenga cuidado con esto. Alabado sea el nombre de Dios. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 14 dice que Balaán enseñaba a poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 14. Apocalipsis habla de que este Balaán está dentro de la iglesia. Y este Balaán enseña a hacer las cosas completamente diferente a lo que Dios desea. La idea de los falsos maestros dentro de la iglesia, que se han metido como serpientes por debajo de la puerta y están dentro de la iglesia del Señor. El plan del enemigo es alejar a los creyentes de la sana doctrina. Hermanos, hay muchas cosas de las que no se predica ya. Y hay muchas cosas que los verdaderos cristianos practicaban todavía hace 25 años que han venido cambiando con el tiempo. Cosas que se hablaban desde el púlpito y ahora se niegan. Pero no porque se niegan quiere decir que no sean ciertas. Son sana doctrina, están en la palabra de Dios, respaldados por Dios, pero maestros sin ningún conocimiento y con malas intenciones se han levantado para apartar la verdad del oído y del corazón de los creyentes y llevarlos por el camino del error. Hay mucho que hablar acerca de esto y debemos tener cuidado. Aunque habló profecías verdaderas en un tiempo, Balaán fue un profeta corrupto que vendía su don por dinero. Vendía su don por dinero. Así que debemos tener mucho cuidado y buscar al Señor con todo el corazón. Cuidado también con profecías que se dan a la ligera. Gente que está inventando cosas para que muchos dentro del pueblo de Dios se levanten y hagan cosas extrañas que no deben hacer y crean a la mentira. Debemos tener mucho cuidado. En mi país, una vez había una mujer en una iglesia que comenzó a profetizar de una manera sorprendente. ¿Saben que ella dijo una vez que había un hombre en la iglesia que andaba alejado de Dios, mal portado, y que si no se arrepentía, un tren lo iba a arrollar? ¿Saben? La posibilidad de que el tren pueda arrollar a alguien es muy poca. Sin embargo, a los días, un miembro de la iglesia murió arrollado por el tren. La gente dijo, qué tremenda mujer y qué increíble don de profecía. A los días, esta mujer se levantó y dijo, Cristo viene el día tal y a la hora tal. Vendan su casa, vendan sus propiedades, compren un terreno, váyase toda la iglesia para ahí y espérenme en ese terreno.
La mitad de la iglesia le hizo caso. Compraron el terreno, vendieron sus propiedades, se deshicieron de todo, entre ellos el hijo del pastor con su familia. Y saben, esperaron al Señor, eso fue en los años 70, y ahí, ya desilusionados, tuvieron una tremenda experiencia, la experiencia de no basarnos en la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice Pablo también en Gálatas? Que si un ángel del cielo, no está hablando si un ángel del infierno, si un ángel del mal, si un ángel del cielo bajara con un evangelio diferente, sea anatema. No lo escuches. Es un ángel que se ha corrompido. Qué increíble palabra. Así que mis hermanos, es muy importante que conozcamos la sana doctrina, que nos esforcemos y nos fundamentemos en la palabra, que comencemos a predicar y a enseñar la doctrina del Señor en las iglesias, que cada mensaje sea un mensaje bíblico que enseña la verdad de Dios y que la iglesia se prepare en esa sana doctrina para poder discernir cuando viene la mentira y de esa manera escapen del error. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todo lo que tú haces y por la manera como nos bendices. Te pido, Señor, que te sigas glorificando en medio de nosotros y que te muevas de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar acá, por escuchar y por compartir el contenido de este video con otras personas. Gracias por su ayuda. Muchas bendiciones.